Hola, soy Alan Antich y hoy vas a seguir aprendiendo sobre expresión gráfica. Concretamente vamos a ver qué son las vistas de un objeto y cómo se hacen. Ya terminamos la semana pasada de ver la primera parte del tema, cómo se hacían los primeros dibujos a mano alzada, como el boceto y el croquis, y también vimos pues, los instrumentos que se usan para hacer este tipo de dibujos. Ahora vamos a dar un paso más. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo se tiene que hacer un dibujo para que luego alguien pueda construir ese objeto o ese producto que estamos dibujando. ¿Y por qué? Porque hace falta que estas personas que luego van a trabajar en las empresas que van a hacer los productos y los objetos, pues tengan dibujos precisos que muestren con claridad y precisión tanto su forma como sus dimensiones y sobre todo cuál será el aspecto final que tendrá ese objeto. ¿Y para ello qué hace falta? Para ello hace falta tener lo que son las vistas del objeto, es decir, cómo se ve el objeto desde cada una de las posiciones desde las cuales podemos observarlo. Bueno, ¿y qué son las vistas de un objeto? Como acabo de decir, pues no es más que el aspecto, fijaos que lo podéis ver aquí, no es más que el aspecto, en esta definición, el aspecto de un objeto visto desde un lugar determinado, ¿vale? Es decir, la imagen del mismo, la imagen de ese objeto que se observa desde una determinada posición. Es decir, vamos a pensar en esta figura geométrica de aquí. Imaginaos que esto es un objeto que se ha hecho pues, de madera, por ejemplo, ¿vale? Que forma parte pues, de un rompecabezas para un juego de un niño pequeño, por ejemplo. Pues fijaos, si nos ponemos detrás, donde está este hombre de aquí, lo que llamamos la vista posterior, este hombre va a ver simplemente pues, un cuadrado, como estáis viendo aquí en esta nubecilla que hay pintada. Sin embargo, si el hombre se pone delante, no va a haber un cuadrado, ¿vale? Va a haber, pues, esto que estáis viendo aquí, que realmente pues tiene la forma de un cuadrado, pero dentro tiene otras partes que también se observan. Fijaos que observa esta cara de aquí, observa esta cara de aquí y también observa esta cara de aquí. Así pasa en todas las posiciones que estamos viendo. Hemos visto la vista posterior, hemos visto lo que sería la vista frontal, que ya veremos que la vamos a llamar alzado, y después, por ejemplo, nos podemos poner en los laterales del objeto, tanto en el lateral derecho como en el lateral izquierdo. Y en ambos laterales, fijaos que lo que el hombre va a ver pues va a ser prácticamente una L, tanto en el lateral izquierdo como en el lateral derecho, ¿vale? También nos podemos poner debajo del objeto, lo que veríamos sería la vista inferior y encima del objeto, que lo que vamos a ver es lo que llamamos planta, ¿vale? Pues de todas estas vistas que tenemos aquí, solo va a haber tres que nos van a interesar, que como ya veréis van a ser la planta, lo que vemos justo desde arriba, el alzado, que es lo que vemos justo si nos ponemos delante del objeto, y después un perfil, ya sea el perfil izquierdo o el derecho. Para obtener las vistas del objeto, que hemos dicho anteriormente, lo que hacemos es imaginarnos a ese objeto que queremos dibujar flotando en el interior de una caja. Y lo miramos de frente, por arriba y por un lateral. Esta sería la vista de frente, nos ponemos delante del objeto y lo vemos. Esta sería la vista desde arriba, ¿vale? Y esta sería la vista que nosotros vemos desde un lateral. Fijaos cómo proyectamos lo que vemos en cada una de las caras de esa caja y el objeto está en medio flotando. Las imágenes, ¿vale? Las imágenes que nosotros vemos cuando observamos desde un lateral, desde el frente o desde arriba, si esas imágenes las proyectamos en las paredes de la caja, como hemos visto aquí, obtenemos esas tres vistas o proyecciones, ¿vale? Que vamos a quedarnos con tres, como hemos dicho antes. La planta, que es lo que vemos desde arriba y lo dibujamos aquí. El alzado, que es lo que vemos desde frente y lo dibujamos aquí. Y el perfil, que es lo que vemos desde un lateral y lo dibujamos aquí. Fijaos, aquí tenemos esas tres vistas. La primera, el alzado. Hemos dicho que es lo que vemos cuando miramos de frente y lo proyectamos aquí. Eso lo dibujamos siempre en el primer cuadrante del dibujo, ¿vale? Después tenemos aquí la planta. Debajo del alzado siempre se dibuja la planta, que hemos dicho que es lo que nosotros vemos cuando miramos al objeto desde arriba. Y aquí a la derecha, al lado del alzado, pues tenemos lo que sería el perfil, que es lo que observamos cuando miramos al objeto, en este caso, desde el perfil izquierdo. Fijaos en el alzado. Vamos a hablar un poquito sobre el alzado. El alzado es la vista que se consigue cuando observamos el objeto desde frente, ¿vale? Normalmente nosotros casi siempre vamos a considerar que el alzado es la vista más representativa del objeto, ¿vale? La que nos proporciona algo así como más información de cómo es ese objeto, ¿vale? Muchas veces, o vosotros cuando dibujáis algo cuando erais pequeños, estabais acostumbrados a dibujar el objeto
pues ¿cómo lo veis vosotros de frente? Cuando dibujabais una silla, o cuando dibujáis un boceto de un objeto, de una botella, como hemos hecho otras veces en clase, tú te pones delante de ese objeto y dibujas. Lo que está dibujando normalmente es el alzado, ¿vale? La planta es la vista que sostiene cuando se mira el objeto desde arriba, ¿vale? Desde arriba. La dibujamos siempre debajo del alzado, siempre. Y después recordamos que esta que tenemos aquí es el perfil, ¿vale? Que es la vista que se logra cuando se percibe el objeto desde un lado. Normalmente se dibuja siempre al lado del alzado. El alzado y al lado se dibuja el perfil, ¿vale? Dependiendo si se observa el dibujo por la derecha, que sería el perfil derecho, o por la izquierda, si es el perfil izquierdo. Cuando se está diseñando un objeto, cuando se está diseñando un producto, fijaos aquí que vemos, pues un coche. Cualquier objeto que se diseña, pues uno tiene que dibujarlo, tiene que representarlo desde un montón de sitios, desde un montón de ángulos, desde un montón de vistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese objeto hay que construirlo y se tienen que saber, los ingenieros y las personas encargadas de su producción tienen que saber cómo se tiene que ver ese objeto desde diferentes sitios, ¿no? Entonces, fijaos en este modelo, por ejemplo, de un coche. Cuando uno va a producir un coche, pues está claro que tiene que ver cómo se ve de frente, que es lo que nosotros hemos llamado alzado, ¿vale? Fijaos que solo se ve qué es lo que ves tú si te pones frente del coche. No le ves profundidad, no se dibujan líneas como si este objeto estuviera en 3 dimensiones, sino que simplemente qué es lo que ves tú cuando te pones delante, ¿vale? Esta sería la vista posterior, que ya hemos dicho que nosotros no la vamos a dibujar, nos vamos a centrar siempre en el alzado. Aquí tendríamos un perfil del coche. Fijaos que solo se ve, por ejemplo, el espejo retrovisor de este lado, no se ve el del otro lado porque tú solo estás viendo lo que verías si te pones en este lateral del coche. Y también aquí tenemos la planta, lo que nosotros observamos si nos ponemos justo encima del coche. Es muy importante que aprendáis a ver las vistas de un objeto. Esto, la primera vez, si se os proponen objetos complicados o complejos, puede costar un poco más, pero si uno practica y hace 3 o 4 dibujos, pues probablemente le cojáis el truquillo. Y es muy importante por lo que hemos dicho, porque a la hora de construir un objeto, pues este objeto tiene que ser muy fiel, tiene que ser totalmente fiel a lo que está dibujado. Entonces ese dibujo tiene que ser perfecto. Se tiene que dibujar el objeto desde todas sus caras, desde arriba y desde abajo. Precisamente por eso, porque cuando se construya ese objeto, pues tiene que ser lo más parecido al dibujo. Por eso se usan las vistas y por eso vamos a trabajar durante esta semana que entra a dibujar las vistas de un objeto.